La regulación ya no es una conversación futura, es una realidad. En agosto de 2026, el AI Act comienza a aplicarse de forma efectiva en Europa. Y para muchas empresas, eso significa pasar de la experimentación a la responsabilidad. Pero más allá del cumplimiento, surge una pregunta clave. ¿Es el AI Act un freno a la innovación o una oportunidad para competir mejor? Hoy, en Conversacional, analizamos qué cambia realmente, a quién afecta y qué decisiones deben tomarse antes de que llegue el momento. Para ello, hoy contamos con Sergio Poza, Head of IP/AT en Let's Law, y Alexandra Tous, especialista en AI Governance y Regulación. Hola Alexandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Muy bien, Sergio. Pues nada, encantado de tenerte aquí para comentar el AI Act, cómo se está aplicando, cómo están las diferentes organizaciones aplicándose y adaptándose a la normativa en materia de inteligencia artificial, qué problemas va a tener. Pues yo creo que podemos tener una conversación muy interesante durante el día de hoy. Si quieres, preséntate brevemente y antes de meternos en materia y comentamos un poquito del lío que tenemos ahora mismo del calendario de aplicación de la ley. Pues sí, porque nos puede dar para largo. Pues nada, soy Alexandra Tous, soy especialista en gobernanza de la inteligencia artificial y regulación de la inteligencia artificial. Y nada, desde hace unos pocos meses también me dedico a compartir contenido sobre esta temática en TikTok. Pues nada, fenomenal. Echar las presentaciones. Si quieres, bueno, pues hablamos un poco como había introducido. Para empezar, yo creo que puede ser una buena intro el comentar, que comentemos un poco cómo ha sido hasta ahora el calendario de aplicación de la normativa y qué problemas estamos viendo a futuro, cómo se está alargando esta implementación. Que, por recapitular, el reglamento de inteligencia artificial, se llama comúnmente denominado AI Act o Ley de Inteligencia Artificial, básicamente lleva ya publicado un tiempo y se está aplicando la entrada en vigor está aplicando por fases. Ya desde febrero del 2025 entraron en vigor las prohibiciones absolutas, básicamente pues unas prohibiciones de sistemas de inteligencia artificial de riesgos inasumibles que están prohibidas, lo que es tipo el scoring social, que te den puntos por aprobar la gestión del partido dominante o el reconocimiento, utilizar reconocimiento de imágenes de forma masiva e indiscriminada, etcétera. También entró en vigor en agosto del 25 las normativas para los modelos generales de inteligencia artificial. También se establecieron las bases de las distintas organizaciones, autoridades que van a tener que velar por el cumplimiento de la normativa, y ahora en agosto del 2026 en principio se iba a aprobar el último paquete relativo a los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo y también a una serie de obligaciones de transparencia en relación con sistemas de inteligencia artificial, de generativas o de uso general, ¿no? Pero parece ser que, bueno, pues que esto no va a ser tan así, sino que recientemente ha habido un acuerdo entre las autoridades de la Unión Europea para alargar la entrada en vigor de todo lo relacionado con los sistemas de alto riesgo y de los sistemas de inteligencia artificial aplicados a productos, productos regulados, por decirlo de alguna forma sencilla. Entonces, Alejandra, en primer lugar, quería plantearte, pues, cómo ves este calendario, cómo valoras la seguridad jurídica que se está transmitiendo a las organizaciones, y si crees que esto va a ser una ayuda o si realmente va a penalizar a aquellas organizaciones que ya habían hecho un esfuerzo importante para adaptarse a la normativa que venía. Sí, pues a ver, yo creo que el objetivo aquí del aplazamiento del calendario tiene una finalidad muy clara, que es que al final no tenemos a día de hoy establecido cómo poder cumplir con estas obligaciones, y esto ha sido tan evidente que el regulador ha tenido que aplazar el calendario en cuanto a la aplicación de estas obligaciones. Entonces, en cierto modo, es un alivio para las empresas a las que les impacte de alguna manera esta normativa para tener pues este plazo de adaptación un poco más extenso.
Por otro lado, también como dices, yo creo que puede ser incluso un riesgo de que muchas empresas que van a estar impactadas por esta normativa se relajen un poco demasiado pensando que, pues mira, de momento sigue todo igual, no tenemos obligaciones que impacten al negocio y la verdad es que pues, ha sido 1 año y medio que se atrasa y 1 año y medio pasa desde luego muy rápido. Implementar el reglamento de inteligencia artificial depende también de la complejidad de la empresa, del nivel de impacto que tenga la inteligencia artificial en cada negocio, pero la verdad es que puede ser más complejo de lo que aparentemente parece. Y cuando te pones a implementarlo, te das cuenta de la profundidad de la regulación en este sentido y el impacto que tiene dentro del negocio. Entonces, veo riesgo en que esta extensión de plazos se tome de una manera como, pues eso, generando una confianza a las empresas de que quizá pues complica un poco después la adopción en tiempo. En tu opinión, porque yo, hablando con clientes y las personas que asesoramos para la implementación de la normativa, muchas veces percibes o sea, sí que hay preocupación, pero digamos que tienen el ámbito temporal o el pensamiento de que se va a empezar a aplicar la normativa más adelante o que a ellos no les toca todavía. Digo, a mí a mí no me va a aplicar porque, bueno, yo sí utilizo la inteligencia artificial, pero bueno, pues para resolver dudas o digamos, acelerar determinados procesos, etcétera. Pero yo no desarrollo inteligencia artificial o clientes, digamos, que no son grandes empresas que te dicen, no, si yo soy, bueno, sí, me dedico a un ámbito tecnológico importante, pero realmente no desarrollo sistemas de inteligencia artificial. A mí, por principio, podría pensarse que no me aplica, ¿no? Y esto muchas veces no es tan así. Entonces, si quieres, me gustaría comentar, bueno, qué tipo de empresas, si todas las empresas deberían estar preocupadas, que desde luego es claro que sí, porque si quieres ahora comentamos, pero el reglamento no solo se aplica para aquellos que desarrollan, sino también para aquellos que implementan dentro de su actividad, de sus procesos internos, la normativa. Entonces, bueno, un poco también recabar tus comentarios y ¿qué opinas de esto, ¿no? ¿Qué empresas es eso? ¿Qué empresas deberían estar ya preocupadas y cómo deberían estar actuando ya? Yo creo que deberían preocuparse las empresas que aún no hayan hecho un ejercicio de identificar qué usos tienen ya dentro de la empresa de la inteligencia artificial y qué herramientas están usando ya a día de hoy. Y con este ejercicio van a ser capaces de identificar si están impactadas o no por el reglamento de inteligencia artificial, porque es lo que decías. Yo creo que hay un error bastante común de pensar que el reglamento de inteligencia artificial regula pues, o empresas muy grandes o empresas tecnológicas o con proyectos de inteligencia artificial muy grandes y el tema es que no, que el reglamento de inteligencia artificial le da igual qué tipo de empresa seas, qué sector seas, va al uso. Y si tú haces un uso que esté clasificado como de alto riesgo, te aplica directamente las obligaciones del reglamento de inteligencia artificial sin excepción, según el sector o tipo de empresa que seas. Entonces, sin hacer este primer análisis de usos y de herramientas que estamos ya usando dentro de la casa, es muy complicado ser consciente de si te impacta o no el reglamento de inteligencia artificial. Es muy probable que tengamos pues, empleados haciendo uso de herramientas de IA generativa para su día a día y pues es tan fácil como hacer un uso relacionado con recursos humanos, que seguramente es muy habitual, yo que sé, filtrar currículos, por ejemplo, ¿no? Que parece tan inocente y aquí ya te está impactando muy probablemente el reglamento de inteligencia artificial, como muchos otros usos que también están clasificados como de alto riesgo. Sí, efectivamente. De hecho, hay mucho desconocimiento eso, de en qué parte qué parte de la cadena qué parte de la cadena te aplica. Oye, si yo no soy el desarrollador, simplemente lo incluyo en mis procesos, si me aplica o no. Yo creo que, por ejemplo, cualquier organización que aplique inteligencia artificial en un sistema para ayudar en decisiones, aunque simplemente sea una ayuda para decisiones que puedan afectar, digamos, a personas, ¿no? Pues eso, a qué pueden acceder, qué servicios se les pueden dar, qué servicios no se les pueden dar, cualquier tipo de inteligencia artificial que ayude a discriminar
en cualquier sentido, no en un sentido meramente peyorativo, ¿no? A quién se le asignan unos determinados productos, unos determinados servicios, o quién puede acceder a determinadas prestaciones y demás. Cualquiera que esté ahí, yo creo que tiene que sentirse ya impedido, tiene que echarse un pensamiento de cómo le aplica la normativa. Y un poco uniéndole con esto, me gustaría comentar, bueno, cuáles son los mayores errores, ¿no? Que se está cometiendo ahora mismo las empresas españolas, en nuestro caso, que si quieres también podemos generalizar a la hora de implementar la normativa. Yo, en primer lugar, aunque es poco tirarme piedras desde a mi propio tejado, ¿no? Que de abogado, yo, pues nosotros los abogados lo que sabemos mucho de leyes, pero en realidad por la tecnología, por nuestra práctica, podemos tener un cierto conocimiento, pero al final conocemos lo que conocemos. Entonces, veo que uno de los errores más habituales, por ejemplo, desde mi perspectiva, es creer que simplemente uno se va a adaptar a la normativa haciendo, bueno, pues un dossier o poniendo negro sobre blanco unas políticas, ¿no? Entonces, es importante para mí transmitir, y es uno de los principales errores, que la aplicación de la normativa va más allá de simplemente pues, documentar una serie de procesos o hacer una serie de políticas, ¿no? Que no es simplemente crear los papeles, sino que también tienes que integrar eso en la organización. Luego, otro de los errores más comunes es que se confunde la normativa de datos por la normativa de inteligencia artificial, que a lo que nos dedicamos a esto nos puede parecer un error, digamos, que casi incomprensible, pero que ocurre mucho y no se explica que en realidad son dos capas distintas sobre una misma realidad, que digamos el reglamento de protección de datos se preocupa algo más de los derechos de las personas cuyos datos se tratan, mientras que el reglamento de IA, la EAC, se preocupa más de asegurar el correcto funcionamiento del sistema en sí. Y luego también, otro error que yo veo muy habitual es el que comentábamos antes, el no tener claro que, aunque solamente seas, digamos, quien aplica un sistema de inteligencia artificial a tus actividades, pues si tienes las obligaciones que se especifican en la normativa para los responsables del despliegue o deployers, que son, por ejemplo, básicamente, pues aunque sean muy sencillas, es importante tenerlas claras, seguir las instrucciones del proveedor del sistema de inteligencia artificial, el formar y asegurar que tus empleados tienen una formación suficiente para tratar sus sistemas, saben cómo funcionan, cómo se aplican los sesgos, etcétera, para intentar estar al tanto y poder supervisar su cumplimiento. Y también, por ejemplo, la aplicación también de comunicar incidentes, que esto muchas veces pues, no se tienen claras. Yo no sé si tienes algún otro error que tú veas, como que estás más al día de lo que es la implementación, que nos puedas contar. Sí, yo suscribo todos los puntos que has dicho y además especialmente el de confundir la regulación de la inteligencia artificial con la de protección de datos. También creo que estamos en una fase muy avanzada en cuanto a protección de datos. Cuando se aprobó y se implementó en su momento, seguramente también había cierto desconocimiento y un periodo de transición que es necesario, ¿no? Pues ahora mismo con el reglamento de inteligencia artificial nos pasa lo mismo y necesitamos este periodo en que las empresas comprendan el impacto y realmente qué es lo que busca regular el reglamento de inteligencia artificial en cuanto a su negocio. Aparte de estos puntos que has dicho, yo también destacaría, primero el que he dicho antes, de confiarse demasiado con la extensión de plazos, que es algo que realmente creo que tendría que preocupar. Y el otro punto que también destacaría, y lo comparto también a nivel reflexión, es que una vez las empresas hacen esta identificación de los usos que ya tienen dentro, o si es desarrollos también, puede ser, pero yo creo que la mayoría de empresas están más en la posición de adquirir IA externa e implementarla dentro. Una vez hacen este inventario de usos, se identifican que no tienen ningún uso que sea de alto riesgo, creo que puede ser un error muy grande no establecer y adecuar los procesos de la empresa y preparar un sistema de gobernanza para cuando a futuro pueda ocurrir este uso de alto riesgo, porque además por una parte, puede ser que mañana tú compres una herramienta que sea de alto riesgo y tienes que tener preparada la organización para adecuarla a ello. Y por otro lado, la regulación también es cambiante. Ya se prevé que el anexo 3 puede ir cambiando y el regulador irá pues, evaluando el mercado según si es necesario o no añadir nuevos usos a esa lista de altos riesgos, por lo que yo creo que cualquier empresa tiene que estar preparada y definir un mínimo sistema de gobernanza para cuando
ocurra, poder decidir según unos mínimos criterios, un orden, unos procedimientos, unas responsabilidades y además a destacar también que al final el reglamento de inteligencia artificial lo que hace es proteger como fin último los derechos fundamentales, la salud y la seguridad. Pero seguro las empresas tienen otros intereses individuales a nivel empresarial que también querrán proteger del impacto que puede tener la inteligencia artificial. Yo siempre pongo el ejemplo de un chatbot que interactúa con clientes. Pues al reglamento de inteligencia artificial le da igual, no del todo porque sí que establece obligaciones de transparencia, pero no lo clasifica como alto riesgo. Pero seguramente para una empresa que usa una IA que interactúa directamente con clientes puede tener un impacto, un riesgo reputacional muy grande. Claro, no va a establecer medidas para identificar riesgos, mitigar riesgos, simplemente porque la regulación no le obliga a ello. Yo creo que esto también es un error bastante común y creo que grande. Sí, yo en este sentido también, por ejemplo, se me ocurre que muchas veces se pierde de vista el riesgo que puede tener el mero uso de pues, inteligencias artificiales generativas, que a día de hoy pues, casi todos podemos tener implementados en nuestro día a día. Por ejemplo, yo me acuerdo hay un caso de una importante auditora, una consultora que en Australia me parece recordar que habían cobrado varios cientos de miles de dólares por hacer un informe y en un momento dado descubrieron que, bueno, que tenía alucinaciones el informe porque se había hecho con inteligencia artificial. Entonces, oye, mira, pues la inteligencia artificial no es de alto riesgo. El informe que se había hecho, o sea, a lo mejor no habría una gran afección para los derechos fundamentales de las personas. Entonces, regulatoriamente, al regulador no le importa tanto, pero oye, estás emitiendo un informe por el que has cobrado un buen dinero que está lleno que en realidad está lleno de errores y que puede poner la reputación de tu empresa La confianza de tus clientes, de tus empleados, del supervisor, sí. Evidentemente hay otros riesgos, yo creo, más allá de los que prevé mitigar el reglamento de inteligencia artificial. Y aquí, en un enfoque de gobernanza, ¿cómo percibes ahora mismo la madurez de las organizaciones? ¿Existe una madurez real o todavía hay mucho desconocimiento sobre la aplicación? A ver, yo creo que sí que es verdad que ya hay muchas empresas que están usando a día de hoy inteligencia artificial, pero no hay tantas que hayan hecho ya este ejercicio de establecer criterios claros para decidir qué se puede usar, cómo, con qué límites, quién responde, quién decide. Entonces, para mí la madurez de las empresas en cuanto al uso de la inteligencia artificial no va tanto por el nivel de IA que tengas desplegado, sino por tener este control real del uso o del desarrollo que se haga a nivel interno. Yo creo que ahora estamos más en una fase reactiva también, en el que las empresas analizan caso por caso y deciden caso por caso, pero no hay ejercicio a nivel general. Hay muchas empresas que sí que ya están en ello, pero yo diría que la mayoría no ha hecho un ejercicio de identificar con qué criterios quieren decidir para tomar decisiones coherentes, alineadas con el apetito al riesgo de la empresa, con la estrategia, con sus objetivos y lo que decíamos, ¿no? Definir procesos, asignar responsabilidades. Seguramente también hay una diferencia entre grandes empresas o empresas más pequeñas. Las grandes están impactadas mucho más a nivel regulatorio, tienen más exposición reputacional y eso hace que seguramente estén en una fase quizá un poco más avanzada con sistemas de gobernanza, si no ya definidos, están en ello. Y las empresas quizá más pequeñas aún no han llegado a esta fase, pero yo creo que va a llegar igual. Vale. Y luego uno de los temas que más surge cuando hablamos de la normativa relativa a la inteligencia artificial y que más polémica crea, además muchas veces, desde mi humilde opinión, se muestra dos bandos enfrentados cuando yo creo que hay muchos grises intermedios. Es el tema de cómo, de si al final, sobre todo se nos echa mucho en cara a los europeos que la normativa acaba siendo un freno al desarrollo de la inteligencia artificial en lugar de convertirse en una ventaja o en algo positivo, ¿no? Entonces, me gustaría compartir reflexiones en este ámbito, porque desde mi punto de vista es cierto que, digamos, exige una reflexión
la existencia de esta normativa, pero también desde mi punto de vista, para las empresas, para los players en el mercado, puede convertirse de forma individual en una ventaja competitiva, en tanto que si tú eres capaz de adaptarte correctamente a la normativa, si todos los sistemas que diseñas o que integras desde el mismo diseño y por defecto tienes en cuenta el cumplimiento como una parte más esencial de por qué eliges un sistema, por qué no otro, por qué lo desarrollas de esta forma o por qué no lo desarrollas de esta otra forma, eso te va a hacer que tú generes una estructura interna que de forma adecuada vaya integrando o vaya desarrollando el sistema de inteligencia artificial, sabiendo que siempre cumples con la normativa, sabiendo que digamos que tú estás ok, que tú cumples con los estándares que se exigen, eso, digamos, y que eso te da una ventaja competitiva respecto del resto de tus competidores que no están cumpliendo con esta normativa, sobre todo cuando tú eres un proveedor de servicios de grandes empresas que están más vigilados. Los habituales, que no los diremos aquí, pero podemos tenerlos todos más o menos en la cabeza, que van a tener van a exigir muy fuertes, unos requerimientos muy fuertes a sus proveedores. Eso por un lado. Y luego, por otro, también digamos, como sector empresarial, también saber que, digamos, tú cumples unos estándares normativos y te riges unos estándares normativos que son ambiciosos y que son exigentes, también es, digamos, un sello de calidad o es un sello digamos, de confort para los usuarios o para aquellas organizaciones que vayan a adquirir. Eso pasó, por ejemplo, con el Reglamento General de Protección de Datos, que de un día para otro los proveedores europeos, que, digamos, no les había quedado más remedio que adaptarse a la normativa o que ya pensar cómo adaptarse a la normativa y que ya estaban en marcha cuando se estableció el RGPD. Luego, algunos players americanos pensaron que, bueno, podían seguir con los mismos tratamientos y establecer algunas especificidades para los digamos, para los consumidores europeos y demás, y al final tuvieron que cambiar, tuvieron que directamente coger el approach europeo. Entonces, eso para el sector de las empresas europeas, pues sí que fue de alguna forma, fue una ayuda. Entonces, yo creo que desde mi punto de vista no es solo un impedimento, aunque a veces pueda parecerlo. Yo no sé cuál es un poco tu opinión a este respecto. La verdad tengo una opinión muy similar a la tuya. O sea, yo creo que puedes verlo desde dos puntos de vista. Uno, identificarlo como un obstáculo a la innovación, y puede ser que en algunos casos sea verdad. La otra opción es verlo también como lo que dices, una oportunidad para diferenciarte y para realmente crear un sistema que te ayude a poner orden, que te ayude a escalar, incluso en cuanto a innovación, que te ayude a generar confianza, que es lo que decías, a clientes, pero también a proveedores. Si un proveedor está escogiendo entre tres empresas, quizá vaya a decantarse por la que más garantías le dé en cuanto a uso responsable y seguro de la inteligencia artificial. Entonces, yo lo veo bastante igual y creo que hasta ahora hemos estado un poco en una fase en que la inteligencia artificial se utilizaba casi como un elemento más de marketing, que parecía estar muy de moda, ¿no? Decir que se usa inteligencia artificial. Yo creo que la fase en la que vamos a entrar ahora es en que realmente el elemento diferenciador va a ser si utilizo inteligencia artificial, pero lo hago bajo garantías para proteger los intereses a nivel sociedad y a nivel cliente, persona individual, colectivo. Es decir, ofrezco realmente garantías en cuanto a este uso responsable. Y yo creo que ya hemos ido un poco, ya hemos ido sobre este tema, pero si quieres, digamos, para poder ayudar a las personas, a las organizaciones que vean esta conversación, si una empresa usa a día de hoy inteligencia artificial, ¿qué es lo que debería empezar a revisar? Yo creo que ya hemos comentado antes, por ejemplo, que para mí es fundamental que tienes que tener un inventario de inteligencia, algo tan sencillo como que se dice más fácil de lo que luego se hace en las organizaciones, como tener un inventario de inteligencia artificial, saber qué sistemas estás utilizando, qué riesgos tiene cada uno, pero ya simplemente el mero hecho de listar todos los sistemas que utilizas y para qué los utilizas, para qué finalidades
qué finales tienen en la empresa, quién se dedica a los mismos, etcétera, eso ya es un paso para mí fundamental. ¿Qué otros pasos entiendes que deberían tomar? ¿Qué otros puntos deberían revisar las empresas? Pues a ver, el primero desde luego es identificar qué ya hay ahora en uso y pues información básica sobre esa IA, qué finalidad, esto te va a decir si te aplica o no la normativa, qué rol tiene la empresa en cuanto a ese uso o desarrollo, si es que es el caso, también te define las obligaciones porque no es lo mismo las obligaciones establecidas para los que desarrollan sistemas de IA de alto riesgo como para los que implementan y utilizan sistemas de IA de alto riesgo. Entonces, el rol también es un punto muy importante que hay que evaluar en este inventario. Y una vez tengamos este inventario, que además tiene que ser algo vivo, es decir, tiene que reflejar en todo momento la realidad de la empresa en cuanto al desarrollo y uso de la inteligencia artificial, luego diría que la empresa tiene que definir unos criterios o unas directrices en cuanto a este desarrollo o a este uso. Tiene que tomar decisiones y para esto tiene que reflexionar sobre su apetito al riesgo, qué es capaz de cumplir en cuanto a obligaciones del reglamento de inteligencia artificial. Quizás sí no está en un punto en el que pueda cumplir con las obligaciones para un sistema de IA de alto riesgo, quizá las directrices tienen que ser que no vamos a utilizar un sistema de IA de alto riesgo. Esto evidentemente cambiará mucho en cuanto a la empresa, en cuanto a sus intereses, apetito al riesgo, complejidad. Esto es muy individual, ¿no? Pero hay que hacer este ejercicio para adecuar el sistema de gobernanza y personalizarlo a cada empresa. Esto, desde luego. Después vendría la parte de definir procedimientos. Y yo creo que hay dos procedimientos claves y yo creo que son replicables en cualquier empresa. Uno, el de identificar casos de uso de inteligencia artificial al inicio para realmente tomar la decisión de si es viable o no viable, teniendo en cuenta pues, la normativa, la estrategia de la empresa, pues los criterios que decíamos antes, ¿no? Pero antes de comprar una herramienta hay que validar si las características de esta herramienta, de este sistema de inteligencia artificial, son compatibles, ¿no?, con los criterios que hemos definido en interno. Es decir, este procedimiento es clave y el otro es, evidentemente, el de compra de herramientas, cómo evaluamos los riesgos y cómo los mitigamos para no asumir riesgos que no deberíamos. Y después, definir responsabilidades, también súper importante. ¿Quién decide? ¿A quién hay que escalar decisiones? ¿A quién hay que informar? ¿A quién hay que consultar? Porque si no, luego seguramente nos encontraremos en situaciones en que habrá un problema y si no se han definido responsabilidades antes, es complicado tener agilidad en cuanto a esas decisiones. Y esto sería lo más importante. Quizá también destacaría el punto de la alfabetización, que aquí, aquí el reglamento de inteligencia artificial no distingue y realmente es algo que creo que las empresas, más allá de la obligación del reglamento, deberían ser conscientes de su importancia de ayudar a los empleados a utilizar de manera segura y responsable estas herramientas de inteligencia artificial en relación y de manera alineada con estas directrices y estos criterios que hayan adoptado. Vale, y un poco para ir cerrando, quería preguntarte ahora mismo, tú que tienes, digamos, que tienes también el trato, el día a día de las organizaciones que están aplicando inteligencia artificial, están aplicando sistemas de inteligencia artificial y que están, digamos, bregando ahí con el cumplimiento, intentando cumplir con esta normativa tan, digamos, tan sofisticada y tan, digamos, que impone ¿por qué no decirlo, no? Una carga de cumplimiento de normativa que es importante y que exige hacer un pensamiento interno. A día de hoy, ¿qué es lo que está primando más? ¿La velocidad o en la aplicación, la integración de la inteligencia artificial o el cumplimiento? Oye, mira, no vamos a aplicarlo esto todavía porque queremos estar seguros de que estamos cumpliendo. Yo creo que a día de hoy está primando la velocidad. Pero yo creo que el punto interesante aquí tiene que ser encontrar el equilibrio, ¿no?, entre permitirlo todo o bloquearlo todo. Y yo creo que hay que establecer de alguna manera, un buen sistema de gobernanza tiene que permitir establecer controles proporcionales al riesgo, a la complejidad de cada empresa y a los criterios que haya definido. Quizá una buena solución sería implementar una estrategia de sistema de gobernanza que cubra las necesidades urgentes a día de hoy
y paralelamente definir un sistema de gobernanza a largo plazo, es decir, hacer la reflexión de cómo tiene que ser este sistema de gobernanza de aquí 1 año, 2 años o 3 años para que sea sostenible, ¿no? Primero vamos a identificar qué usos ya tenemos dentro de la empresa, vamos a abordar los riesgos que presentan, vamos a tomar decisiones y después ya pensamos en este sistema de gobernanza para que sea a largo plazo, sostenible y que abarque ya no solo lo que tenemos ahora, sino también todo lo que se nos presente de ahora en adelante. Vale, y si te parece, Alexandra, ya por acabar por donde empezamos, cuando se aplique ya cuando entre en vigor el último paquete normativo, allá por, parece ser que será en 2027, 2028, a pesar de que haya habido, digamos, este descargo y este tiempo adicional, ¿crees que veremos realmente empresas preparadas o veremos empresas que aún así acabarán reaccionando tarde, ¿no? Que con las normativas estas que tienen siempre digamos, un tiempo para la adaptación, ya pasó con el Reglamento General de Protección de Datos, se dieron 2 años y al final tuvimos muchísimos clientes que en los últimos 6 meses, oye, que tenemos que adaptarnos al reglamento, incluso clientes que les hemos dicho, oye, que tenéis que adaptaros a esto, 2 años, a los 2, 3 meses. Y al final, cuando les decimos el regulatorio 4 meses antes, fue, pues sí, pues tenemos que ponernos con esto, ¿no? ¿Cómo crees? ¿Qué crees que va a pasar? Sí, yo creo que, pues, un poco también lo que dices, ¿no? Yo creo que habrá una brecha importante entre las empresas que ya, de alguna manera, ya hayan aceptado que están impactadas por el reglamento de inteligencia artificial y aquellas que seguirán creyendo lo que decíamos antes, ¿no? Que por no ser una grande tecnológica o por no desarrollar inteligencia artificial no les aplica el reglamento de IA. Bueno, seguramente habrá algunas que hasta el último momento se mantengan en esa posición, pero sí, al final es lo que decíamos antes de que aún sin aplicarte a día de hoy puede ser que el día de mañana te aplique. Entonces, yo creo que es una normativa que hay que tener muy bien en el radar y entender muy bien el impacto que puede tener en la empresa. Pues nada, oye, muchas gracias, Alejandra. Yo, mira, quería acabar, sí quería aprovechar para acabar este podcast, esta sesión. Nada, simplemente pues, animando a las distintas organizaciones a intentar cumplir en la medida de lo posible, aprovechar este tiempo adicional que van a tener. Y bueno, a comentar que la normativa, el AI Act, no solo son sanciones. La idea es, como tú habías señalado antes, es construir confianza. Y además, en un entorno tan competitivo, que va tan acelerado y demás, yo creo que la confianza demostrable, la confianza de que tú conoces la normativa, sabes que la estás cumpliendo y puedes especificar y contar cómo estás cumpliendo, puede ser una ventaja competitiva duradera durante los próximos años. O sea que simplemente, bueno, quería aprovechar para transmitir esa idea y, oye, darte las gracias por esta conversación. Eso es, pues nada, un placer y yo encantada de participar en esta conversación también. Un placer. Hasta luego.